¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tendremos Jueves de Analistas en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país, todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe una nueva edición de 8 en punto y como todos los jueves, este es un jueves de analistas. Vamos a abordar los diferentes temas de la coyuntura política y los diferentes elementos que han estado en la discusión toda esta semana que tienen que ver con coaliciones políticas, el caso de Mauricio Funes, Nuevas Ideas, Cambio Democrático, Sala de lo Constitucional. Tenemos diferentes temas y seguro usted está a la expectativa de todos los elementos y los análisis que nos brinden las personas que nos acompañan esta noche y que doy un gusto y un saludo muy cordial a Alberto Arene, analista político y presentador de Focus. Y también está conmigo Rubén Zamora, abogado y ex embajador. Buenas noches, caballero. Qué gusto recibirlos. Gusto estar con usted. Gracias, muy amables. Bueno, tenemos muchos temas que desarrollar en esta hora y estoy seguro que nuestros amigos y amigas están a la expectativa de esto, quienes nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live del canal 33. Y uno de los aspectos que está es el caso Funes. Se ha conocido por la Fiscalía General de la República, se ha solicitado a través del juez que está llevando este caso la solicitud o hacer efectiva orden de captura para, estamos hablando, más de 30 personas que están involucrados en un presunto desvío de fondos públicos. Y me gustaría que iniciemos un poco con ello, Alberto. ¿Este caso podría constituirse, podría ser un elemento sustancial para la búsqueda de la reelección de Douglas Meléndez como fiscal general de la República? Bueno, puede ser un factor importante porque creo que se ha ganado el respeto de la ciudadanía. Esto no ha sucedido con los fiscales históricamente. Se necesita tener un compromiso con la verdad, con el respeto a las leyes, pero eso no basta, no es una decisión fácil frente a poderes muy fuertes. Y no creo yo que su motivación sea esa. O sea, no creo que sea el elemento principal. Creo que hay un tema de convicción. Yo conozco al fiscal porque cuando yo llegué a CEPA, él era el subgerente de asuntos jurídicos, ¿verdad? Y tuve oportunidad de conocerlo, él ya había estado en la fiscalía. Yo, más allá de conocerlo, no sabía yo que él iba a tener el temple, el valor para lidiar con estos temas tan serios. Tanto que yo escribí una columna donde decía, bueno, tengo una duda de una cosa es actuar en otras instancias profesionales, en una instancia autónoma, y otra cosa es cuando eres fiscal y te tocan casos tan serios, tan gruesos, donde tenés que enfrentar poderes fácticos, poderes reales. Y yo me imagino que el fiscal ha de pasar por momentos importantes de soledad, con la historia de este país dominado por poderes fácticos. En la historia, eso de iniciar la investigación del delito contra dos presidentes recientes, además, no es algo así. Si resultara que eso le puede dar la reelección, necesita 2/3, ¿verdad? Es el voto calificado. Sí. Yo no estoy seguro todavía creo que habría que ver si el PCN, PDC probablemente estarían a favor. Entiendo que Arena, pero necesitaría los votos de Gana. Y ahí no sé yo cuál es la posición. O sea que aún con esto está cuesta arriba la situación, la confirmación del fiscal para otro periodo. No es así nomás, más allá de sus méritos.
Doctor Zamora, ¿cómo ve este caso en particular? Y lo menciono, quiero pedir a producción si nos pueden poner en pantalla uno de los tweets de Mauricio Funes respecto a esta situación y sobre todo por las declaraciones que brindó la Fiscalía ante los sucesos y la solicitud de orden de captura. Mauricio Funes dice lo siguiente en su cuenta de Twitter: la mayoría de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, en mi caso, son declaraciones de criteriados. El criteriado dice lo que sea con tal de lograr beneficios procesales. Incluso algunos testigos fueron amenazados de ser procesados si no declaraban lo que la Fiscalía General de la República necesitaba para enjuiciarme. Bueno, esa es un poco la posición de Mauricio Funes, pero la Fiscalía General de la República le acusa por peculado y lavado de dinero y activos. Y también aparece un elemento, ¿no? Ya nos daba su interpretación, su análisis, Alberto, pero la Fiscalía General de la República en este caso también se juega aspectos sustanciales, de los indicios llegar a la prueba y de la prueba una evidencia que pueda ser sostenida ante el órgano judicial. Bueno, precisamente creo yo que eso es lo que está enfrentándose en este momento. En primer lugar, lo que el expresidente Funes dice es muy interesante por lo siguiente: él no ha dicho que él es inocente y que tiene pruebas para probar su inocencia. Lo único que dice es, por un lado, esto es una campaña política en contra mía, no sé por qué, qué futuro político tiene él como para estarle lanzando todo esto en contra. Me parece que es un poco traído por los cabellos. Segundo, él establece, como lo acabamos de ver en el Twitter, de que es que la Fiscalía no está bien, ¿verdad? Que están solo con criteriados nada más, o sea, con personas que declaran a cambio de que no los castiguen a ellos tanto o que no los castiguen, y se olvida de que hay una cantidad de documentación escrita en todo esto, que es impresionante, pues, por lo que hemos podido ver hasta este momento. O sea que en ese sentido creo yo que lo que le vale al presidente Funes es que todavía, como no ha sido condenado, hay presunción de inocencia. Claro, cada quien se forma su criterio, ¿verdad? Yo en lo personal veo cada vez menos que tenga salida él, sobre todo cuando veo esa defensa tan triste que él hace de su mismo caso, ¿verdad? Y además no pone abogados y no se va fuera del país, etcétera, ¿verdad? O sea que más bien mi impresión es que este es el momento quizás de la prueba más fuerte que va a tener el fiscal, porque si bien ha enfrentado una gran cantidad de casos, ¿verdad? Y casos difíciles, duros, complicados, pero también su récord de convicciones es muy bajo. Y a un fiscal lo que se le pide no solo es que haga declaraciones en los medios, se le pide que lleve la justicia a su final término, ¿verdad? Que en este caso, en lo que él ha asumido que hay todos estos delitos, que se prueben y que la persona pague por esos delitos. Para mí ese es el punto. Así como yo no veo ya mayor salida para Funes, también mi preocupación en torno al ejercicio del fiscal, que claro, eso ya no depende solo de él, depende también de del personal que tiene para llevar los casos, depende también de qué número de casos está llevando cada fiscal, que según me decían son arriba de 40, cosa que es imposible que un fiscal pueda realmente funcionar bien con esa carga, pero en fin, esa es la realidad. Y para ver entonces qué nivel de eficiencia tiene la Fiscalía, porque de lo contrario se queda nada más como un anuncio público y no como una realidad del imperio del derecho. Restan 2 minutos antes de irme a la pausa, Alberto, pero quiero incorporar este elemento. El doctor Zamora mencionaba algo importante. Si es en el balance, debe aparecer los resultados en función de aquellos casos sostenidos y judicializados y que tengan un buen logro, que es un aspecto fundamental. Pero en este caso en particular, desde el desvío de fondos públicos, que se le acusa a Mauricio Funes, hay una conexión también del manejo de los gastos reservados para el caso Saca. Digamos, en paralelo también el caso Saca con el caso Funes tienen estas características y eso también le genera, si lo podemos denominar de esta forma, una presión adicional para tratar de mostrar un patrón de manejo de los fondos públicos de manera discrecional y en enriquecimiento para otras personas. O sea, ya creo yo con el caso de Saca, la Fiscalía obtuvo mucha información y mucho análisis y perspectiva, ¿verdad? Sí. Eso en primer lugar. Pero además están los criteriados y están las nuevas personas que están capturadas
Y como decía Rubén, hay mucha evidencia. Si el dato es así, correcto, 350 millones es demasiado dinero como para que no queden rastros. Y por otro lado, pueden haber... a mí me parece difícil que el fiscal se haya tirado con este caso si no se sintiera seguro, ¿verdad? Sería una... Esto no es ruleta rusa, pues. Se le ve como seguro. Y bueno, aquí ya vimos el juzgado, sí, que decidió, pues, a partir de la evidencia, girar la orden de captura, lo que significa que ese juez consideró que había suficiente evidencia. En general, el expresidente Funes está haciendo una defensa de sí mismo en función de las evidencias, ¿cómo se llama? Factuales, ¿verdad? Que lo incriminen, si un cheque o una... ¿no? Pero hay toda la evidencia circunstancial o indirecta, no sé cómo le llaman los abogados a esto. Es decir, un esquema así no se puede... O sea, no puede quedar todo el mundo implicado alrededor sin que la cabeza, que es el origen, lo esté, y el que lo viabiliza. Es un esquema que no se puede dar si no hay acuerdo de él. Y además, él mandaba en su gobierno. Él mandaba en su gobierno, es decir, tenía poder, tenía control. Entonces, este es un tema no solamente de evidencia más directa, pero de toda una presunción muy fuerte que a la que yo creo que le aparecerán evidencias. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escucharle sobre las alianzas político-electorales. Ya los partidos políticos se están moviendo, Arena, PCN, Gana, FMLN, y bueno, es importante escucharle sobre estos acontecimientos. Una pausa, volvemos en minutos. Permítame comentarle que Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Seguimos entonces en este jueves de panel de análisis con Alberto Arene, economista, presentador de Focos, y con Rubén Zamora, abogado, embajador de El Salvador. Ahora, en esta segunda parte, me gustaría que hablemos un poco, doctor Zamora, sobre las alianzas políticas electorales. Se está configurando un esquema de alianzas. El fin de semana pasado se han reunido en convenciones generales o asambleas diferentes partidos políticos y han dado el banderillazo de las coaliciones y que pueden iniciar. Y una de estas es el acercamiento entre el Partido Arena con el Partido de Concertación Nacional. Quiero pedir a producción si nos pueden poner unas declaraciones que brindó ayer el diputado Mario Ponce acá en este set, en donde nos daba un poco las lógicas de cómo miraban la campaña, si hacían esta coalición, la lógica de la campaña del Partido Concertación Nacional y del Partido Arena. Escuchemos. Que nosotros hagamos nuestra propia campaña alrededor del candidato, si es que nosotros ponemos el vicepresidente, alrededor del vicepresidente, porque tenemos que ir a conquistar el voto nuestro, sumarlo al proyecto político. O sea, ya dijimos que el candidato a la vicepresidencia tiene que entusiasmar a nuestra base, sí, y tiene que ser una persona que de alguna manera se siente identificado con esto, con la base nuestra, porque no vamos a revolver, digamos, arroz con frijoles, digamos, Arena que haga sus eventos y nosotros los eventos. Ese es parte del compromiso, si no estaríamos perdiendo identidad. Bueno, y teníamos entonces las declaraciones de Mario Ponce, doctor Zamora, y menciona varios elementos. Primero, las mezclas, hay que no hacer ciertos tipos de mezclas, pero a la vez, si nosotros ponemos la candidatura a la vicepresidencia, hay que hacer campañas separadas para que nuestra militancia pueda sentirse encantada con la persona que pueda respaldar en un binomio con Carlos Calleja. Y eso me da la impresión que es uno de esos matrimonios en que las dos partes son feas. O que el marido cree que la mujer es fea y la mujer cree que el marido es feo. Porque dice, sí, nos vamos a casar, pero usted por allá y yo por acá. Mira, yo creo que en el fondo esto es una novedad en las contiendas electorales. Pues. Por lo general, las coaliciones estaban para el presidente, se habían ubicado más bien en los campos de la izquierda, sí, dijéramos en su sentido más amplio, o del centro-izquierda, ¿verdad? Y ahí pues tuvo varias formulaciones casi durante todas las campañas de la época pues post acuerdos de paz.
y la derecha siempre se había mantenido como algo independiente. Creo que esto es una nueva situación en la que, por un lado, Arena tiene que reconocer que no está en las mejores condiciones para enfrentar una campaña electoral. Su votación ha disminuido respecto a la votación de diputados reciente, ¿verdad? Y eso ya es un signo de que está perdiendo base y está perdiendo reconocimiento, no está avanzando. Por otra parte, existe también la necesidad que se le plantea a la derecha y concretamente a Arena de ganar en primera vuelta. Para mí estos dos factores son los que explican por qué ahora Arena es la principal, dijéramos, buscadora de alianzas con el PCN, con el PDC, y sabemos todos que están conversando con Gana. El problema con Gana es que Gana les pide la vicepresidencia, pero si se la dan a Gana no se la pueden dar al PCN. Entonces ahí es un problema de escoger en definitiva con quién se va a ir. Y lo más probable es que sea con el PCN, puesto que Gana no tiene muy buena reputación dentro de Arena y dentro de la militancia. Y el número de votos más o menos es igual. O sea que eso me explica el fenómeno. Arena necesita ganar en primera vuelta, porque sabe que si no gana en primera vuelta, está en peligro su posibilidad de poder llegar a la presidencia. Por otra parte, tenemos alternativa, el FMLN viene de una situación bastante conflictiva y peligrosa para ellos, ¿verdad? ¿Qué posibilidades de alianza le queda? Muy poca. ¿Por qué? Porque en esta contienda electoral aparece un tercer partido que en las elecciones de diputados fue Gana, PCN disputándose el tercer lugar, pero ahora es un candidato que aparece, que es Nayib Bukele, que probablemente pueda arrastrar algunos cuantos miles de votos. Ya, yo no creo que él pueda ganar, no tiene la estructura, no tiene la experiencia, etcétera, ¿verdad? Pero sí puede captar y puede captar una importante. Este puede ser el factor determinante para que no haya triunfo en la primera vuelta, sino que se vaya a segunda vuelta. Y entonces en segunda vuelta se replantee nuevamente el problema de las coaliciones, pero ya con mayor fuerza. Hay un aspecto interesante que el doctor Zamora ha mencionado, varios aspectos, Alberto, pero uno que llama mucho la atención es que Arena en esta elección ya habla de hacer pactos de coaliciones. Cuando Arena ha recorrido en solitario en diferentes elecciones, recuerdo por lo menos las últimas 2 o 3 presidenciales, lo ha hecho en solitario y ahora ya lo ve como parte de su estrategia y casi que se asume de que con el Partido Concertación Nacional es ya un pacto de coalición, que hay varios elementos en la discusión, la figura de la vicepresidencia, pero también las designaciones de ternas si llegaran a ganar del Tribunal Supremo Electoral, de magistrados, que son elementos también dentro de las negociaciones. Acordemos que en El Salvador existe un problema de lentitud en la comprensión de la realidad, ¿verdad? A esto yo le llamo a veces el tortuguismo reumático, ¿no? Es decir, la realidad está ahí, pero la gente no lo ve, o por falta de instrucción notoria, o por intereses, ¿verdad? Que quieres que la realidad sea como te interesa o tú quieres que sea. Era evidente, ¿verdad? Después de los resultados electorales, que Arena necesitaba alianzas, en primer lugar, para tener la mayoría en la Asamblea Legislativa. Eso era evidente, era un tema de matemáticas de primero o segundo grado, ¿verdad? Y aún así, viste que saltaron algunos diciendo que querían la presidencia y para los 3 años. Era clarísimo que el factor determinante iba a ser el PCN, que es la tercera fuerza política del país, junto con el PDC, que están aliados. Además, los 2 secretarios generales tienen una relación muy, muy buena y van muchas veces juntos al encuentro de Arena. Además, hay una afinidad, no sé si llamarla ideológica, pero por lo menos hay más coincidencias y una relación histórica de relaciones cercanas. Así que esa fue la primera alianza que tuvieron que hacer y ya vimos que el PCN va a ocupar la segunda parte, dijéramos, el año y medio restante pues, de la presidencia. Eso es lo primero. Segundo, ellos creían que podían poner presidente y vicepresidente. No,
No es posible, ellos necesitan de alianzas para sumar, precisamente porque no les dan los números, además de que están divididos. Hoy esto está creando problemas, eso que el partido haya definido que el candidato iba a ser externo. Ese es un salto cuántico para ellos, ¿verdad? Entonces ya hubo una decisión y eso significa que el PCN, el PDC también, van a tener algo que decir. Eso no quiere decir, según la información que tengo, que van a poner a uno de ellos, a un militante, sino que en la terna de discusión, ¿verdad?, tiene que ser alguien que a ellos les venga bien, tengan interlocución, más confianza, relaciones. En ese sentido, no veo imposible la posibilidad de una eventual alianza con Gana, aunque ahí hay una separación muy grande y no es fácil. O sea, no es cosa de que Gana, el PCN no va a poner a alguien de ellos, pues va a ir al encuentro para que dentro de la terna escojan a alguien en que ellos coinciden y se van a manejar entonces con una candidatura más amplia. El Arena para Ganar tendría que haber pensado hace un año en una alianza que fuera de la derecha al centro izquierda si fuera posible, ¿no? Pero les cuesta procesar la realidad. En lo que respecta al FMLN, el tema aquí efectivamente, bueno, pero solo decir, había una ya, estaban celebrando después de las elecciones Arena que las tenía todo consigo y resulta que no. Si no ganan en primera vuelta, la segunda vuelta va a ser puesta arriba por el factor evidente, de nuevo, suma básica, de que en la segunda vuelta es mucho más fácil que Nayib Bukele y que los votantes que estuvieran a favor de Nayib Bukele, si es que logra participar, le den los votos al candidato del FMLN y posiblemente y viceversa. Yo creo que el FMLN necesita de alguna manera que Nayib Bukele participe en las elecciones. Necesita precisamente para que en la segunda vuelta tenga que sumar. Sí. Claro, el riesgo es que no vaya a ser el FMLN que llegue en segundo, sino que vaya a ser Nayib, ¿verdad? Y en esto, en todo caso, en esta escogencia del CD, yo veo que tiene que haber una estrategia del FMLN. Sobre todo que la única persona de los dos candidatos o precandidatos con quien Nayib Bukele tiene más afinidad es Hugo Martínez. Él reaccionó muy positivamente cuando salió electo Hugo. Este no era el caso con Gerson Martínez. Además tienen otros amigos en común, el doctor Fabio Castillo, etc. Así que eso plantea un escenario de segunda vuelta complejo y coincido con Rubén en el sentido de que si Arena no gana en primera vuelta, va a estar más cuesta arriba en segunda. Debo de hacer una pausa, pero al regresar hablemos un poco de esto. Alianza estratégica entre Cambio Democrático y Nuevas Ideas. ¿Cuáles son sus apreciaciones de esto? Pero en este factor o en esta relación, ¿qué rol puede ejercer la Sala de lo Constitucional ante una eventual resolución que podría ser el día de mañana? Regresamos. Gracias por continuar en 8 en punto en este jueves de analistas que estamos hablando con Alberto Arene y Rubén Zamora. Ahora el tema que vamos a desarrollar en este bloque es el debate sobre una eventual resolución de la Sala de lo Constitucional, si hay cancelación o no de Cambio Democrático, pero en particular el debate está entre una disposición de la Ley de Partidos Políticos con preceptos constitucionales sobre un proceso que se desarrolló en 2015, cuando en principio el Tribunal Supremo Electoral decidió no cancelar a Cambio Democrático y otros partidos. Pero para eso me gustaría que escuchemos declaraciones de Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre su mención que tiene a la expectativa de una eventual resolución de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos. Nosotros somos los autores de esa resolución. Por 3 votos, y desde el voto del presidente, votamos por no cancelar al partido Cambio Democrático y al partido Socialdemócrata. O sea, son 2 partidos políticos. Y de hecho los razonamientos que están esgrimiendo no son los que nosotros planteamos. No solo es el pluralismo político, sino que habían cambiado las reglas del juego.
Bueno, y tenemos las declaraciones entonces del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Doctor Zamora, este es uno de los temas en debate. Se está a la expectativa de que el viernes, como suele ser la Sala de lo Constitucional, viernes de resoluciones o de sentencias, puede pasar algo. Pues claro que puede pasar algo, ¿verdad? Ahora, sobre el tema, en primer lugar lo que hay que ver, lo que hizo el tribunal era de acuerdo con la ley de dejar a mis amigos del Cambio Democrático y del Partido Socialdemócrata vivos después de esa elección. Fue una reforma a la ley, y la reforma a la ley solo la puede hacer la Asamblea. Ahí hubo un abuso de parte del tribunal. ¿Por qué razones lo hicieron? Aluden, bueno, ya vimos lo que aluden, pero la verdad es que la ley era clara. El que no tiene un diputado ni 50,000 votos está cancelado. Si un partido no los tenía, debió de haber sido cancelado. Lo digo porque en ese momento yo le expresé clarísimamente al partido, yo estaba fuera del país, decirle, señores, no anden pidiendo cosas que no se debe. Todavía me consideraba miembro del partido. ¿Por qué? Porque yo creo que ante todo hay que cumplir con la ley, pues, nos guste o no nos guste, primera cosa. Sí. Segunda cosa, le hacen el recurso a la Sala de lo Constitucional diciéndole de que eso es ilegal y que por lo tanto debe de revertir la resolución del tribunal y mandar a la cancelación conforme a la ley, ¿verdad? Hay inconstitucionalidad entonces en la resolución del tribunal, pero el tribunal no resuelve. Y no resuelve, y pasa un año y pasan 2 años, no hay resolución, y ahora que se plantea un panorama político nuevo en el que Cambio Democrático pareciera estar interesado, o está ya dijo que está, en hacer alianza con Nayib Bukele, y Arena sabe lo que eso significa. Ahora como que sacan el caso de nuevo, hoy vamos a resolver. Hombre, de entrada se vuelve sospechoso hacer ese tipo de cosas. No se deberían de hacer. Pero en todo caso, lo que yo veo en términos ya como abogado es que no tiene ningún sentido hacer la resolución para impedir que Cambio Democrático pueda ir a esta elección. ¿Por qué? Porque conforme a la ley, Cambio Democrático es un partido legal y legalizado por esta elección, porque ha sacado un diputado. O sea, entonces no pueden, al que ya es legal, decirle, usted es ilegal porque hubo ilegalidad en una resolución que usted no hizo, sino que hizo un tribunal. Eso es jugar con la ley y la justicia. O sea que en ese sentido casi mejor sería, pero es que ahora no lo pueden hacer, lo que hicieron con Saca. A Saca se planteó la ilegalidad, inconstitucionalidad de su elección, porque según la sala dijo tenía que esperar 2 periodos para poder ser candidato. Estaban de acuerdo, ya se sabe, pero no lo sacan durante la campaña, sino hasta que terminó la campaña, y entonces dicen, miren, esto vale para adelante, porque para atrás ya no de nada sirve, porque no ganó. Bueno, si hacen una resolución de seguir resolviendo para futuro, ¿verdad? Faltándoles unos días para que termine su periodo de más, ¿verdad? Un poco arriesgado, que lo hagan, ¿verdad? Pero incluso sería un absurdo completo, creo yo, jurídicamente, que fueran a decir, porque se le mantuvo la cosa, hoy que ya está legalizado, es ilegal, por lo tanto, cancélelo. ¿En base a qué lo van a cancelar ahora? ¿En base a una elección pasada que ya finiquitó? ¿O en base a la última elección, que es lo único real que tenemos ahora? ¿Me entiende el problema? Ahora hay otro aspecto que quiero incorporar para escucharle, Alberto, es, bueno, el doctor Zamora mencionaba, ¿por qué en este momento? Digamos, un aspecto, lo fáctico es que Cambio Democrático, según las reglas para las elecciones recién pasadas, obtuvo un diputado y eso le permite mantenerse, pero en 2015 las condiciones eran distintas. El tribunal, como lo mencionó el magistrado presidente Julio Olivo, tomó una decisión y la pregunta es, ¿por qué en ese tramo posterior al 2015 a las elecciones o 2016 la Sala de lo Constitucional pudo haber entrado y emitido una resolución? Pero la pregunta, y es una pregunta que se genera, es ¿por qué en este momento? ¿Por qué en esta coyuntura? Y me gustaría escucharle su análisis sobre eso. Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que esa decisión del tribunal fue inconstitucional, pero la Sala de lo Constitucional tuvo 2 años, sí, o 2 años y medio para reaccionar, y no lo hizo. Y entonces ya
en las últimas elecciones, dijéramos, quedó legalizado, por decirlo así, el CD. Claro, era una de las resoluciones que tenían pendientes. El problema de una resolución así es que si la resolución es de quitarle la legalidad, dijéramos, de declararlo inconstitucional por la primera, y que sería como retroactivo, y entonces ya las acciones de la segunda elección quedarían invalidadas, ¿verdad? Eso es bien problemático y habría un problema de legitimidad de la parte de la sala, ¿verdad? Si lo hubieran hecho un poco antes de las elecciones anteriores, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero ahora yo lo veo bastante difícil, controversial. El por qué no puedo juzgar yo cuál es la motivación. Pero bueno. Es uno de los asuntos en debate. Antes de irnos a la pausa, creo que tenemos tiempo para hacerlo. Me gustaría que escuchemos un poco declaraciones que Federico Anliker ofreció en el Espacio de República, secretario general de Nuevas Ideas, y esta vinculación. Ellos mencionan que el CD no lo ven como un partido taxi. Me gustaría que escuchemos esas declaraciones y analicemos un poco qué implicación tiene este acercamiento, esta alianza estratégica entre Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Escuchemos. Nosotros no lo vemos como un partido taxi, es bueno aclararlo eso, porque ya te dije, nosotros lo vemos y respetamos el Cambio Democrático como partido también y como las personas que lo integran. Ahora, no es una cuestión, como hay que aclararlo, no ha habido dinero sobre la mesa, sino que han habido acuerdos y visiones en común que hemos tenido como Nuevas Ideas y Cambio Democrático para poder llevar a Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador. Y obviamente ese es el punto mayor de acuerdo que tenemos entre nosotros como Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas. Mencionan que el punto de entendimiento son acuerdos y visiones de país. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esos acuerdos y visiones de país? Porque mencionan, no tiene que ver con asuntos de dinero, no tiene que ver con asuntos de repartición de cargos, doctor Zamora. Bueno, mire, yo creo que el problema, nadie se va a aceptar decir que eso es partido taxi. Los partidos taxi se hacen por las condiciones en que se meten a una elección. Eso es, y solo entonces se puede. ¿Cuál es el punto? Ahora ellos dicen que ya hay acuerdos. Veámoslos primero, porque si los acuerdos es que se van a portar bien, perdónenme, es partido taxi. Si allí no hay un acuerdo de qué gobierno tiene de planteamiento mínimos para hacer en los 5 años que va a ser gobierno. Eso es de fondo. Si no hay un planteamiento clarísimo sobre, por ejemplo, quién va a ser el presidente, bueno, el presidente ya está, el vicepresidente. Si no hay un planteamiento clarísimo de cómo se va a manejar la deuda política, si no hay una cosa clara que diga cómo va a ser el sistema, si van a ser que van a votar con una sola bandera, o sea, que en una sola casilla o en dos, ¿verdad? Y otra serie de cosas más que tienen que definir. El problema es que no sabemos nada. Estamos igual que el partido Nuevas Ideas, que dice Nuevas Ideas, pero no dice ninguna idea. Entonces yo lo que yo mantengo mi juicio en espera de oír cuál es el resultado de ese entendimiento. Si es un arreglo serio, viable, que dé institucionalidad al país y no que rompa la institucionalidad, entonces uno lo puede considerar porque es derecho de los partidos hacer sus cosas. Es más, es importante que en el país tengamos un cambio importante. Hasta ahora, todos los acuerdos entre partidos se hacen en la asamblea. El gobierno lo hace con los diputados y son acuerdos de te vendo el voto y te compro, a cambio del voto dame dinero, dame prebendas. Esa es una de las causas de la corrupción en la Asamblea Legislativa. Ahora estamos enfrentados a una posibilidad, tanto en la derecha como en la izquierda, de que pueda haber un acuerdo de gobierno en que los partidos asuman la responsabilidad de hacer un gobierno, ¿verdad? Y por lo tanto tengan un programa en serio común. Eso le daría una perspectiva a los acuerdos de alianzas que El Salvador no puede menos que hacerlos. ¿Por qué? Porque ningún partido aquí tiene más de la mitad de los votos de la gente, él solo. Entonces, yo le veo esas posibilidades, pero si se hace bien la cosa. Pero si solo es decir, mira, te vamos a apoyar,
y ahí se acabó todo. No, eso sí se va a calificar. Y eso es el suicidio de Cambio Democrático, creo yo. Sería el suicidio de Cambio Democrático. Tengo que hacer una pausa para regresar. Me gustaría escucharle a Alberto sobre estas declaraciones y cómo también en esta dinámica puede entrar el FMLN en debate. Está dentro de la política, nada está decidido. Regresamos. Último bloque de este panel de análisis que tenemos este jueves con Rubén Zamora y Alberto Arene. Antes de escuchar a Alberto, pediría a producción si nos puede poner declaraciones de Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, en donde él menciona por qué la alianza entre Cambio Democrático y Nuevas Ideas desde la perspectiva obviamente del partido Cambio Democrático. Escuchemos. Había un temor en aquel momento en que esto pudiera llegar hasta, digamos, una frontera temporal más allá de la fecha de inscripción de candidatura. O que simplemente, pues, habiéndose adelantado criterio por parte de algunos magistrados, según él mencionó, aunque se aprobara, pues no iba a poder inscribirse por el tema de la convocatoria primaria, ¿verdad? Una alianza con Nuevas Ideas que él lidera, a efecto de poder de alguna manera asegurar completamente su participación, si se lo aprobaban en su momento, si aprobara en su momento el partido antes de la inscripción, pues podría, estoy hablando en términos teóricos, hablarse de una coalición, y si no, pues evidentemente participar con el partido CD. Bien, entonces ahí están las declaraciones de Aldo y retomamos un poco las menciones que hizo el doctor Zamora en el bloque anterior. Alberto, en este proceso y en esta alianza, ¿en qué condiciones? Y lo que marca en el tiempo también de la coyuntura política, ya pensando obviamente en las elecciones presidenciales. Bueno, lo primero que tendría que decir, más allá de su tamaño y de su representación histórica en términos legislativos, etcétera, el CD es un partido democrático, progresista, que se mantuvo en una línea de defensa de la democracia, de la institucionalidad y de la probidad, ¿verdad? Eso es una cuestión muy importante, y eso ha sido histórico, y con figuras muy importantes, políticas como Héctor Dada y Rubén Zamora, ¿verdad? Me pregunto qué tanto están consultando con ambos, que son como las figuras históricas, más allá de si continúan o no el partido. Entendemos que Rubén ya no está, pero es cercano, y que Héctor Dada sí sigue siendo, no sé si asesor o qué. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo otro, por supuesto, un partido tiene que tener acuerdos políticos de gobierno. ¿Cuál sería la orientación del gobierno? ¿Cuál sería? Bueno, por supuesto hay temas como la deuda política, etc. Yo veo entonces una contradicción aparente entre la orientación socialdemocrática de CD y lo que hasta ahora he visto de el discurso y los planteamientos de Nayib Bukele. Puede ser que logren volverlo socialdemócrata o no, pero ya veremos. Pero lo primero que quiero decir es eso. Segundo, a mí me gustaría, hablando de si va a contribuir a un compromiso sobre la democracia y la institucionalidad, que se incluyan temas, por ejemplo, como va a llamar o no a una constituyente, porque hay, para mencionarlo, hay una persona muy cercana que trabaja, es de los asesores principales, un abogado que tiene solidez, Félix Ulloa, que dijo que había que refundar la República y llamar a una constituyente, ¿verdad? Va a ser eso parte del pacto que tiene CD, o que va a estructurar CD con el candidato, si es que logra hacerlo. Son temas absolutamente importantes. O sea que yo veo, por un lado, hay una historia del CD, sí, histórica, hay una ideología, y yo veo algunas incompatibilidades ahí, pero además los puntos concretos de un acuerdo sobre la orientación del gobierno, que en materia económica y social, que en materia de política internacional, que en materia de temas de seguridad, en términos medioambientales, ¿no? Es decir, cuál es la visión programática del CD y si esto va a coincidir con la que está planteando Nuevas Ideas. Y por otro lado, hay temas sobre
candidaturas. Bueno, ¿qué vendrá después? ¿Habrá una legislatura futura? ¿Esto es un acuerdo solo para las presidenciales? ¿O va a incluir además las elecciones legislativas siguientes? ¿Qué hay del tema de la constituyente? Etcétera. Así que bueno, todo eso estaría por verse, pero si usted quiere saber más sobre estas cosas, tienen que ver Focos, el programa Focos de 8 a 9 de la noche el próximo domingo, que es un nuevo horario, porque voy a entrevistar a Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático, siempre en el canal 33. Bueno, habrá primicia probablemente, Alberto, en función de los acontecimientos que se puedan dar mañana. Me restan 2 minutos y medio, doctor Zamora, y me gustaría escucharle sobre eso. En toda esta dinámica, en esta lógica política, bueno, el FMLN no se podría ver tan distante entre Nuevas Ideas, Cambio Democrático, pensando un poco en perspectiva y escenarios de primera o segunda vuelta. No, por eso, el problema también es que hay que pensar esta elección, pues, ¿verdad? Solo antes quisiera decir algo. Esto que yo he dicho respecto a la relación cambio democrático y Bukele, o el que va a ser el partido, pues Nuevas Ideas, cuando se lo escriban, ¿verdad?, de que tienen que ir más allá de estar discutiendo quién va a ser el candidato, ¿ya?, para entrarle a proponer ya contenidos y formas de gobierno, porque esto es un pacto no de un día de levantar la mano para aprobar una ley o un artículo. Es un problema de 5 años para el país. Eso se le aplica exactamente a lo que le está pasando a la derecha. Todo el pleito o toda la discusión de Arena con el PCN y con el PDC, aunque el PDC no habla, no sé por qué, ¿verdad?, es quién va a ser el vicepresidente. Y uno quiere el vicepresidente que sea aceptable al presidente, y el otro dice, no, el presidente es alguien que ha aceptado al partido para ganar nuestros botecitos y llevar nuestros botecitos, votos. Lo acabamos de ver aquí en la declaración de su secretario. Entonces, en ese sentido, los dos están de igual manera. ¿Creen que esta es una elección legislativa? No, esto es mucho más serio, porque es una elección de 5 años para el país. Y por lo tanto, la exigencia de un planteamiento serio, programático de la coalición, que se compromete a hacer gobierno la coalición, ya no el partido. Eso es lo que hace el cambio, de que no seas partidos taxi, que para lo único que serviste es para que el candidato se hiciera presidente. ¿Me entiende la diferencia? Y por eso es que yo insisto tanto que ambos bandos, la derecha y la izquierda, y el FMLN lo que tiene que hacer es recuperar su voto por el momento. Si no recupera esos 200,000 votos que perdió, no tiene ningún chance, creo que ni de segundo ni de tercer, o de tercer lugar, tal vez. Gracias, doctor Zamora, ha sido un gusto. Gracias, Alberto, ha sido un gusto. Y a ustedes, amigos, gracias por su preferencia. Será hasta mañana, 8 en punto.